Queridos amigos de Televicentro en todo el país, es un grato placer reencontrarnos un día más, mi área querida, Dianita. ¿Todo bien? Muy bien, Robert y Anita, amigos televidentes, muy buenos días, qué gusto poderlos acompañar aquí en El Comercio TV con otras noticias del ámbito nacional y también internacional en este día martes. 7 grados centígrados tiene la capital de la República, así que el friecito está. Hay que abrigarse, hay que abrigarse. Tómese un buen café, un agua de esas aromáticas. Disfrute los panetones que son muy típicos de esta época. Sí. Con un panetón, con una agüita aromática, delicia hasta ahora. Bueno, tenemos 2 horas enfrente para contarles lo que ha sucedido en el Ecuador y el mundo, así que, queridos amigos, abrazo grande, aquí iniciamos. Vamos a iniciar entonces contándoles que en Riobamba un choque lateral entre una moto y un auto cobró la vida de un hombre de 58 años. La víctima luchó por su vida por varios minutos dentro de la ambulancia. Casi al caer la noche, con el Coloso como mudo testigo de un nuevo accidente de tránsito entre esta motocicleta y este automóvil, dejó como saldo una persona fallecida de aproximadamente 58 años de edad, quien dio su último suspiro dentro de la ambulancia. Sucedió al norte de la ciudad de Riobamba. Trata de un choque lateral perpendicular entre un vehículo y una motocicleta. Lamentablemente, como consecuencias, tenemos una persona fallecida. Vimos el sonido y ya después le vimos al señor que estaba acostado. También la ambulancia se demoró creo que unos 10-15 minutos. Al parecer el auto se habría salido de una transversal. Una mujer sería quien conducía, la misma que según testigos huyó del sitio. Huyó el doctor. O sea, ya le vimos que estábamos ahí como estábamos nosotros aquí. Se cogió y se fue. Personal del CIEDA realizaron las pericias para establecer las verdaderas causas del accidente, donde se afirma que hay cantidad de fallecidos. Semáforo para que puedan evitarse los accidentes. A veces, como esto es principal, los carros bajan a toda velocidad. Los vehículos fueron trasladados hasta los patios de la Policía de Tránsito, mientras que el cadáver del desafortunado fue llevado hasta la morgue para las experticias de ley, esto en medio del dolor de sus deudos. En Chimborazo informó Darwin Altamirano. Es tiempo de contarles que 2 vehículos y una casa quedaron afectados. Esto tras un accidente de tránsito registrado al norte de Guayaquil. El hecho habría ocurrido cuando un bus urbano que se encontraba parqueado perdió los frenos. Te contamos. La fachada de la vivienda quedó muy afectada. El bus de transporte urbano presentó más daños en su estructura y el auto terminó al interior de este inmueble. Yo lo que vi es que más o menos ese bus se vino para acá, se golpeó con otro carro y se lo trajo hasta acá y ahí golpeó a la casa acá. Las versiones expresan que todo se originó cuando el bus permanecía parqueado desde la parte alta de esta calle, pero obstaculizaba el paso de los vehículos en una intersección. Pronto se hizo necesario mover el transporte para permitir el paso de otros autos. Allí se habría iniciado el percance. El problema es que el señor, por dar espacio para que salga una camioneta de doble cabina del callejón del otro lado, el señor se le va los frenos al carro y se vino contra otro y fue arrasando el carro y se metió a otra casa y el colectivo se metió de al lado vuelta. Por fortuna no hubo registro de personas heridas, pero quedó el daño provocado en las cosas materiales, afectaciones cuyo reparo significaría una inversión bastante alta. Yo estaba fuera del vehículo cuando el bus se vino encima. Por su parte, los propietarios del domicilio prefirieron no pronunciarse. Desde adentro solo elevaban sus oraciones en agradecimiento al Altísimo Creador, porque segundos antes permanecían en el sitio donde terminaron los incidentes. Informó José Morales. Y un hombre resultó herido tras la explosión de un tanque de oxígeno en el sector de Carcelén Industrial en el norte de Quito. La emergencia ocurrió en una envasadora de acetileno, según detallaron las autoridades. El cuerpo de bomberos se movilizó con un vehículo de materiales peligrosos, una autobomba, 2 ambulancias, una moto y 6 efectivos. El hombre que resultó afectado sufrió quemaduras de 1er y 2º grado en el rostro. Vamos a dar paso a esta hora, información que llega a través de la Secretaría.
Con honores y las calles engalanadas con las banderas de Ecuador y China, Beijing dio la bienvenida al presidente Lenín Moreno Garcés, quien inicia una extensa agenda de trabajo con el objetivo de afianzar los lazos políticos y comerciales con el gigante asiático. La visita es la culminación de un trabajo de varios meses empresarial entre China y el Ecuador. Es trazar una ruta hacia adelante a fin de que las relaciones entre China y Ecuador continúen buscando esos intereses, esas metas comunes que los dos países tienen. Asimismo, varias comitivas empresariales interesadas en expandir sus inversiones en Ecuador podrán conocer las ventajas y oportunidades que brinda nuestro país gracias a la estabilidad jurídica para los inversionistas. Fundamentalmente traer el saludo del pueblo ecuatoriano al querido pueblo chino, entre esos afianzar nuestras relaciones económicas comerciales, proponer nuevas formas de financiamiento para que esta pueda darse en el menor corto tiempo posible. Con respecto a la franja y a la ruta, ver la posibilidad de integrarnos a ella, conversar con el gobierno chino, en la cual ya constan más de 130 países. Latinoamérica se está integrando y Ecuador no debe ser menos e integrarse lo más rápidamente posible a este sistema que va a permitir consolidar también nuestras relaciones comerciales. Ecuador y China gozan de excelentes relaciones políticas y comerciales. La visita del presidente Lenín Moreno a ese país ratifica la amistad entre ambas naciones. Vamos a seguir con la información a esta hora, en este día martes, acá en Televicentro. En Cotocollao, una mujer de la tercera edad fue encontrada sin vida en la cocina del departamento donde vivía. Presuntamente murió cuando fue visitada por desconocidos que buscaron apoderarse de sus artículos de valor en su casa. Le contamos. El cuerpo fue encontrado a media mañana, los hijos salieron más temprano a trabajar, se quedó sola como todos los días, la inquilina de la primera planta tampoco estaba y sería ese el lapso donde ocurrió la desgracia. Presumen que fue visitada por dos extranjeros quienes habrían llegado con el pretexto de estar interesados en los cuartos de arriendo. La señora de 82 años se dedicaba a rentar las habitaciones. Hay testigos, hay personas, observaron a dos personas que estaban interactuando con la señora. Con ese pretexto, los extranjeros habrían ingresado sin contratiempos, las seguridades de las puertas estaban intactas, no hubo forzamiento de las chapas. Una de las hipótesis que es analizada por los agentes de la DINASED, que cuando vieron que estaba sola, los planes cambiaron, encontraron la oportunidad de llevarse artículos de valor. La casa está desordenada, buscaban tal vez dinero o cosas de valor, no se llevan electrodomésticos. Al departamento lo encontraron todo removido, presumen que el móvil fue el robo. Cuando la mujer de 82 años de edad se percató de las verdaderas intenciones, habría sufrido un paro cardíaco. En el cuerpo los agentes no encontraron huellas de violencia. No existe ninguna evidencia de violencia. No estaba maniatada tampoco. Así la muerte respondería a la impresión que se llevó la oxisa. Cuando los desconocidos cambiaron de opinión, ya no les importó los cuartos de arriendo, sino llevarse los artículos que significan dinero rápido y fácil. Lo que más aquí le diré que pasamos nosotros como turistas, porque los venezolanos son los que más abundan por aquí. La policía indicó que el rostro de los supuestos extranjeros quedó grabado en cámaras de seguridad de las casas vecinas de la urbanización La Delicia en Cotocollao. En Quito informó Iván Casamen. Y en el sur de Quito, 6 sujetos fueron detenidos por estar aparentemente implicados en una serie de robos. Ellos viajaban a bordo de un taxi y habrían cometido más de un secuestro express. El vehículo amarillo en el que viajaban fue divisado en el sector de Chimbacalle. Al parecer los sospechosos se percataron de la ronda policial y realizaron maniobras evasivas. La persecución de los motorizados del GON fue por algunas cuadras hasta que fueron alcanzados y obligados a descender del vehículo. Unos individuos que se encontraban en actitud sospechosa, queriendo asaltar a individuos que transitaban por el lugar y que se habían embarcado en un vehículo tipo taxi. A bordo del taxi iban 6 individuos, no sabían explicar por qué escapaban. En la revisión les encontraron prendas ajenas, así como documentos y celulares. Uno de los teléfonos permitió saber más a la policía. Los agentes llamaron y la novedad, que el dueño fue asaltado, incluso obligado a retirar dinero de varios cajeros. Lo pasearon por el norte de Quito. Se puede hablar de secuestro express porque le subieron al ciudadano en el taxi,
Le condujeron hasta un cajero, le hicieron sacar 3 transferencias con un monto total de $500. Las investigaciones determinarán si la supuesta banda está implicada en otros asaltos bajo la modalidad de secuestro express. Al parecer se movían por todo el distrito metropolitano de Quito. Robaron en el norte y fueron detenidos en el sur. Es un llamado a la ciudadanía de que denuncien estos hechos, de que hagan las llamadas al 911. Lograron ubicar al dueño del taxi. El propietario supuestamente contrató los servicios de un conductor para que trabaje en la unidad, pero como se dieron las cosas, al parecer en vez de trabajar honradamente, se dedicó a delinquir. En estos tiempos donde hemos tenido gran cantidad de festividades, existen delincuentes que vienen acá a cometer actos ilícitos. Entonces no está de más en averiguar algo más de a quién confía su vehículo, sobre todo si es para servicio público. En Quito informó Iván Casamen. Una menor con discapacidad mental habría sido abusada sexualmente por su padrastro. La hermana mayor de la víctima sorprendió al individuo de 50 años, quien fue detenido y espera dictamen de las autoridades. Esto ocurrió en la provincia del Carchi. Lamentable. Veamos. La convivencia de 6 años se terminó. Un supuesto acto aberrante se dio en el hogar de Margarita, nombre protegido. Su hija, una pequeña de 15 años con una seria discapacidad, habría sido víctima de abuso sexual recurrente por parte de quien decía ser su protector, su padrastro. Cuando nosotros nos juntamos, mi hija tenía 9 añitos. Ahorita mi hija tiene 15 años. Y mi hija es enferma, sufre de un retraso de años. Ella es como tener unos 10 años. Todo habría ocurrido la tarde del pasado lunes. La visita de Margarita a su padre, que estaba enfermo, permitió a Edison E., un hombre de 50 años de profesional, quedarse solo con la pequeña y supuestamente aprovecharse de ella. Me llama mi hija, me dice, mami, dice, ¿por qué la dejó a mi niña sola? Y dijo, ese señor está aquí, mamita. Y ese señor dijo, la tiene desnuda mi ñaña en el baño. Carmen, también nombre protegido, es la hermana mayor. Casi no frecuenta la casa de su madre, pero esa tarde llegó en medio de la lluvia y se percató de unos gritos que salían del baño. Dice que su hermana estaba junto a su padrastro, quien aparentemente abusaba de ella. ¿Quién está ñaña? Solita dice, me estoy bañando, pero andate, me decía, andate, porque mi mami se demora, andate. Ese viejo estaba ahí manoseándola y yo llamé a la policía. Margarita dice que es un dolor muy fuerte escuchar a la médico legista que su pequeña sí fue abusada, no solo una vez por este individuo a quien le entregó su confianza y amor. Y yo tenía las esperanzas de que tal vez dije, solo la manoseó. Pero cuando la doctora dijo, no, esto ya viene, dijo, esto ya ha venido sucediendo, dijo. Según la versión de la niña, este individuo habría amenazado con matar a su madre en vista de que había mirado maltratos de la cual era objeto. Por ello, no denunció el hecho. Ya conversando, dice, mamita, como unas 5 veces, dice. Y me dice, mamita, es que yo no quería que usted se muera, dice. A vos no te va a creer nadie. Y a tu mamá la voy a matar y igual a vos nadie te quiere, vos te tienes que quedarte conmigo. De acuerdo a Dina Penny y Fiscalía, el caso estaría siendo aún investigado. Al tratarse de una menor con cierto grado de discapacidad, las agravantes podrían determinar mayor culpabilidad al agresor. Por su condición misma de discapacidad, tendría una prioridad en el tema de atención de su reparación integral como víctima. La pena con agravante sería la que le indico, de 29 años, 4 meses. Desde Tulcán informa Miriam Enríquez. Y un nuevo caso de femicidio se registró en Manabí. Una mujer de 50 años de edad fue asesinada de un disparo en el pecho, presuntamente por su conviviente, quien fue detenido por la policía. Rosa Palma Basurto, de 50 años de edad, fue asesinada con un disparo en el pecho que le habría propinado su conviviente, con quien mantenía una relación sentimental desde hace 5 años. Se la llevó a vivir aparte y al parecer ellos quedaron solos, porque ahí vivía otra pareja, pero ellos quedaron solos y ahí tal vez la mató. El hecho ocurrió en el sector 6 de marzo de la parroquia Leonidas Proaño, en Montecristi, provincia de Manabí. Según los datos policiales, este ciudadano había manipulado un arma, un tipo carabino, tipo recortada o cartuchera, y le había disparado esta arma. Según testigos, el victimario se encontraba en estado etílico cuando disparó contra la mujer. Pero ese señor se transformaba. Cuando era bueno y sano era una persona, ya borracho se transformaba. El agresor fue detenido minutos después por la policía. La familia de la víctima pide la pena máxima para Sebastián C., presunto autor material del crimen. Se vale la mayor sentencia que se le toque, siquiera unos 40 años, porque una mujer
una mujer indefensa. Este es el segundo caso de femicidio que se reporta en los últimos meses en Montecristi. La Fiscalía, en audiencia de calificación de flagrancia y formulación de cargos, imputó el delito de femicidio previsto en el artículo 141 del Código Orgánico Integral Penal. Con cámaras, Eduardo García desde la provincia de Manabí, informó Wendy Delgado. Vamos a Santo Domingo. Fueron captadas varias imágenes de un ciudadano que se resistía al arresto y amenazó a los policías con un machete. En el video, amigos, que se viralizó, fue captado en la cooperativa Che Guevara. Finalmente, el agresor que vamos a ver fue detenido. Veamos. Cámaras de aficionado captaron el momento en que un ciudadano amenaza con un machete a los policías para no dejarse detener en Santo Domingo. Todo el día lo vi tranquilo porque él vive por aquí cerca, todo el día pasaba tranquilo, pero en la tarde ya vi el problema que pasó ya. Pues yo salí y vi que había un señor con un machete ahí queriendo, no sé, hacerle qué cosa a la policía. El sujeto, identificado como Olger Q, de 28 años, habría amenazado a quienes circulaban por la avenida Gran Colombia en la cooperativa Che Guevara, al oeste de la ciudad. Yo creo que por eso más que todo le tiraban piedras y palos para quererlo, que la policía lo logre capturar por lo que había hecho. Pero... Los moradores del sector no dudaron en llamar a los uniformados, que también fueron agredidos. El acusado incluso tomó piedras que lanzó contra los policías para huir posteriormente. Por el momento nadie resultó herido, ni policía, solo por ahí un taxi creo que salió con un piedrazo. Sin embargo, de acuerdo a las páginas oficiales de la entidad uniformada, fue capturado y puesto a órdenes de las autoridades judiciales por los delitos de ataque y resistencia. Desde la provincia de Sáchila, informó Gisela Moreira. Y la Fiscalía de Manta confirmó que $1.400.000 fue el monto que se llevaron los delincuentes de una entidad bancaria. Las 3 empleadas que habrían sido secuestradas con cinturones de explosivos para obligarlas a abrir la bóveda recuperaron su libertad. Alquilando un departamento en la misma casa donde vivía una de las 3 empleadas de la institución financiera que después asaltaron, así una organización delictiva planeó y ejecutó el robo de $1.400.000 de un banco que funcionaba dentro de un centro comercial de Manta. El de que se va a beber en este momento es por el delito de robo. Posterior a eso puede ser que existan otros tipos de delitos que o se hará de oficio o en su defecto, pues las personas perjudicadas podrán poner la denuncia. El asalto ocurrió este domingo después de que la familia de la jefa de caja del banco fue presuntamente secuestrada. Junto a ella, otras 2 compañeras con las cuales salió de una reunión social fueron sometidas presuntamente con cinturones explosivos para obligarlas así a abrir las bóvedas del banco. Hubo cintillos con una especie de granadas para las 3, sí. Una vez que le entregaron el dinero afuera de la puerta del banco, se la sacaron. Las 3 empleadas fueron retenidas por la policía. Después de la audiencia de formulación de cargos, recuperaron su libertad. Se ven muchos videos. Fiscalía solamente trata de relucir uno donde ellas ingresan a la bóveda ya victimizada, ¿no? Ya revictimizada en cuanto al secuestro. Ellas primeramente las secuestran. El abogado de la institución financiera asaltada aclaró que las claves de las 3 empleadas que recuperaron su libertad eran requeridas para aperturar la bóveda. La bóveda se abre con la clave de 2 de ellas. Y la oficina del banco también la abre una de ellas con el guardia. Sobre el avance de las investigaciones para ubicar a los 7 delincuentes implicados en el robo, la Fiscalía confirmó que 2 vehículos han sido recuperados. Conocimiento se encontró el día de ayer la camioneta donde presuntamente se transportaban estas personas y el día de hoy también fue encontrado otro vehículo. Con cámaras, Eduardo García desde la provincia de Manabí, informó Wendy Delgado. Es tiempo de hacer una breve pausa acá. Al retornar este día martes, la Asamblea Nacional elegirá al nuevo vicepresidente de la República. El primero de la terna suma apoyos para su posible elección. Además, está listo el informe para segundo debate de las reformas a la LOC. El desarrollo de esta información y mucho más al volver.
Continuamos con más información. El nombre de Otto Sonnenholzner, primero en la terna para ocupar el cargo de la vicepresidenta de la República, sigue sumando apoyos dentro de la Asamblea. Se espera que este martes el Pleno de la Legislatura elija al nuevo segundo mandatario. La ministra de Gobierno, María Paula Romo, aclaró que los integrantes de la terna no poseen ningún impedimento legal para ser elegidos. La ministra de Gobierno llegó hasta la Asamblea para mantener una reunión con la presidenta. El objetivo, ultimar los diálogos para la votación de este martes, donde el Parlamento deberá elegir al nuevo vicepresidente de la República. Nosotros creemos que eso va a suceder, que el día de mañana se va a elegir, que la Asamblea le va a dar al país un vicepresidente, y creemos que hay en general un respaldo político importante de las bancadas de la Asamblea Nacional. María Paula Romo minimizó las críticas que pesan sobre el primero de la terna. Existen denuncias en redes sociales de que Otto Sonnenholzner tendría empresas y dinero en paraísos fiscales. Esta denuncia es descartada por la ministra. Tenemos ya el certificado del Ministerio del Trabajo que dice que ninguno de los miembros de la terna, ninguno de los nombres de la terna tiene en este momento impedimento legal alguno para ejercer cargo público. Confirma que quien preside la terna habría sido gerente de una empresa en paraíso fiscal, pero para cumplir con los requisitos antes de su posible elección, él ha decidido renunciar a ese cargo. Aparecía como directivo en una empresa, que no es lo mismo que ser accionista y dueño, aparecía como directivo, pero para evitar entrar en esta explicación de si es accionista o es directivo, ha renunciado ya inclusive como directivo, y este documento también lo enviaríamos para que la presidenta lo pueda circular a todo el Pleno de la Asamblea Nacional. Mientras tanto, en la Asamblea se siguen sumando apoyos para el primero de la terna. En el BIN, en Creo y en Suma, se afirma que darán los votos para elegir a Sonnenholzner como vicepresidente. Efectivamente, hemos hablado al interior del movimiento y hemos decidido apoyar al primero de la terna el día de mañana para la votación del vicepresidente de la República. Bueno, que no pertenece al círculo de gobierno, que es una persona que está preparada para poder aportar en la parte económica, que es fundamental. Aunque existen algunas disconformidades, en Pachacutic afirman que aunque son parte del BIN, votarán en abstención y dan sus motivos. También no han venido a conversar con nosotros. No es bueno que nosotros vayamos allá. Otro sector que también se podría abstener es el del correísmo, que critican la elección del nuevo vicepresidente y aseguran que la institucionalidad del país está desgastada. Son encargados, son personas por las cuales el pueblo ecuatoriano no ha votado, pues sus representantes debemos ser absolutamente rigurosos en el análisis de estos perfiles. Pero también en el oficialismo hay sectores que marcan distancias. La socialista aliada Silvia Salgado dice que con esta elección Alianza País pierde todo el poder que mantenía en el gobierno. Mañana se concretará en donde Alianza País perderá toda la incidencia en el gobierno. De eso sí estoy segura y tengo mi criterio político. En todo caso, tal como van las cosas, el próximo vicepresidente podría ser electo con cerca de 90 votos. Esto luego de que en las últimas horas varios sectores de oposición han dado su visto bueno con el nombre elegido por el presidente Lenín Moreno. Informó Javier Gallo. La noche de este día, lunes 10 de diciembre, el Gobierno Nacional remitió a la Asamblea Nacional la proforma presupuestaria modificada, tomando en cuenta las observaciones hechas por la legislatura y la sociedad civil. Veamos. El nuevo documento respondería a cada una de las 17 observaciones que realizó la Asamblea Nacional al Gobierno Central. De esta manera se reduce a 31 millones del presupuesto de 2019 y también el valor estimado del barril de petróleo de 58 a 50,05. Pero para mantener los ingresos petroleros con este valor estimado, sin afectar a las necesidades de financiamiento, se recurriría a los subsidios de combustibles el año que viene. Además, se plantea recortar el gasto del sector público aún más. En total, la reducción sería de 205 millones de dólares. El gobierno ratifica el cumplimiento de la norma constitucional de aumentar el 0.5% del Producto Interno Bruto en educación y salud. Y también se da cumplimiento al acuerdo para la reasignación de recursos a centros educativos públicos de acuerdo al presupuesto de 2018. La Asamblea tiene un plazo de 10 días para analizar y aprobar la proforma 2019, informó Carolina Basante. Y ante la posibilidad de la caída de los precios del petróleo, el Estado ecuatoriano analiza contratar un seguro que permita sobrellevar este tipo de eventualidades presentes en este mercado. Al respecto, expertos en temas hidrocarburíferos señalan que dicha posición no es una salida viable para solucionar la fluctuación de los precios del recurso. Porque no faltarán
Hace varios días el presidente Moreno se refirió en estos términos a la problemática de los precios del petróleo. No olvidemos nosotros que el petróleo es nuestro principal rubro de exportación y vivir con la incertidumbre de su fluctuación no es lo más adecuado. En tal virtud señaló que el ministro de Economía, Richard Martínez, al igual que el ministro de Hidrocarburos, Carlos Pérez, estarían considerando la contratación de un seguro petrolero. Nadie se debe asustar de que un presupuesto tenga una cantidad asignada, por ejemplo, a un rubro como el petróleo de $58, porque realmente puede superar los 50, los 60, los $70, al mismo tiempo que puede bajar de precio. Entonces, mejor para disminuir las incertidumbres, creo que sería conveniente contratar un seguro petrolero. Ante esta posibilidad, existen expertos petroleros que no ven viable esta solución para contrarrestar una posible caída del precio del petróleo y por ende un déficit en el presupuesto general del Estado. Un seguro respecto a este tipo de cosas, primero que es caro, porque ellos saben la incertidumbre que pesa sobre el mercado, en donde son las decisiones que tomen entre el presidente Trump y Arabia Saudita, y qué va a pasar en este momento con lo que Qatar se sale del OPEP. Que eso tiene una implicación geopolítica enorme. La explicación que da Tandazo refiere justamente al panorama geopolítico. Por ello manifiesta que los precios del petróleo no estarían sujetos a la oferta ni a la demanda. Ni siquiera en base a cómo fluye el mercado, sino es una presión geopolítica que hacen los países industrializados a determinados países productores de petróleo para que mantengan los grifos más abiertos de lo normal, tener un excedente de oferta y con eso tirar los precios a donde ellos quieren y lo van regulando. Y en este punto sugiere que para una eventual salida del país de una crisis petrolera no se necesita de un seguro, sino de decisiones que bajo análisis firmes puedan contribuir a mejorar la economía del país gracias al recurso hidrocarburífero. Porque nosotros no podemos estar en una organización que nos fije una cuota de 510,000 barriles diarios de petróleo, cuando las expectativas de producción del Ecuador son de llegar a 564,000 barriles diarios de petróleo. En este sentido dijo que los 510,000 barriles que busca establecer la OPEP para la nación ocasionaría una pérdida de $900 millones al Estado. Esto en razón a una proforma presupuestaria que estimaría una producción de 564,000 barriles de crudo diarios, un total de 206 millones de barriles al año. Informó Javier Rosero. Vamos a contarles que en el marco de la reunión del Subcomité de Comercio y Desarrollo Sostenible del Acuerdo Comercial Multipartes, grupos de la sociedad civil de Colombia, Perú, Ecuador y la Unión Europea presentaron los resultados de este encuentro preparatorio. Le contamos. El punto central de estos grupos que dicen representar a la sociedad civil fue la economía de los diferentes países. Según ellos, tratados de libre comercio implementados y acuerdos multipartes han perjudicado a las clases sociales menos favorecidas. Yo creo que ya los estamos viviendo en Colombia. Nosotros tenemos una economía que, si se quiere, lo podemos ejemplificar como un círculo vicioso. Tan solo con la Unión Europea, por ejemplo, el sector industrial ha caído en su participación aproximadamente el 7,9% en los años de implementación del TLC. El exponente peruano de su parte manifestó que la problemática transformativa dentro del acuerdo multiparte entre la Unión Europea, Colombia, Perú y Ecuador pone en lo particular en Perú el cuestionamiento sobre la efectividad de los títulos de comercio y desarrollo sostenible. La comisaria Malmström en julio de este año envió una carta al ministro de Comercio de Perú subrayando estos incumplimientos y señalando que Perú no estaba cumpliendo adecuadamente con garantizar el ejercicio de los derechos de libre asociación sindical o de negociación colectiva, que se producía un abuso superlativo de los contratos temporales para impedir el ejercicio de otros derechos laborales. Esto mientras que en el país, según Jorge Acosta, representante de este grupo consultivo por Ecuador, los efectos negativos se estarían sintiendo en los sectores de la microempresa y agrícolas. Por lo menos en la microempresa hay muchos que están quebrando. Eso implica la pérdida de plazas de trabajo. ¿No? En el sector agrícola exportador, especialmente el bananero, hay una persecución tenaz contra los trabajadores. Se han reducido los niveles de protección, no tienen salario básico. La expositora por la Unión Europea, en cambio, dijo que el acuerdo muestra muchas debilidades. De ahí que demandaron a las cuatro partes que los grupos consultivos sean reconocidos. Finalmente, demandamos a las autoridades que se pueda abrir el debate para ver cómo se puede mejorar el contenido del título 9 para realmente promover los derechos laborales, ambientales y derechos humanos. Las partes de este acuerdo consultivo esperan que al trabajar de forma coordinada puedan fortalecerse y generar los cambios necesarios para que dicho título 9 del tratado pueda beneficiar a los miembros. Informó Javier Rosero.
Y el presidente de la República, Lenín Moreno, arribó este martes a Pekín, capital de la República Popular China. Moreno tendrá una agenda de trabajo que se extenderá por 3 días, que incluye un diálogo con el presidente Jinping, varias autoridades y comitivas empresariales. La visita busca afianzar lazos políticos y comerciales con el gigante asiático. Realmente traer el saludo del pueblo ecuatoriano al querido pueblo chino, entre esos afianzar nuestras relaciones económicas comerciales, proponer nuevas formas de financiamiento para que esta pueda darse en el menor corto tiempo posible. Con respecto a la franja y a la ruta, ver la posibilidad de integrarnos a ella, conversar con el gobierno chino, en la cual ya constan más de 130 países. Latinoamérica se está integrando y Ecuador no debe ser menos e integrarse lo más rápidamente posible a este sistema que va a permitir consolidar también nuestras relaciones comerciales. Con cambios de última hora se aprobó el informe para segundo debate para las reformas de la Ley de Comunicación. El cuerpo normativo propone cambios al menos en 60 artículos. Veamos. Permito informar que existen 7 votos a favor. Con 7 votos a favor y 3 en contra, quedó listo el informe de la Comisión de Derechos Colectivos. El documento señala que las atribuciones de la Supercom pasarán al Cordicom y no a la Defensoría del Pueblo como en un principio se preveía. Es decir, estamos en camino a la judicialización de la comunicación y eso yo no estoy de acuerdo. Ninguna medida administrativa existirá en la ley. Ha sido eliminado completamente las sanciones administrativas, las punitivas, las económicas. Todo esto que estamos trabajando es para garantizar derechos de los comunicadores y también de la sociedad civil. Cualquier conflicto que exista, máximo llegará a los jueces civiles. Gracias. Además, establece que la Supercom, en los 180 días que tendrá de funcionamiento una vez que se promulgue la ley, deberá revisar las sanciones económicas que impuso y aún están pendientes. Se requiere una revisión. Muchos de estas sanciones se aplicaron solamente con direccionamiento político y eso causó daño y afectación a los medios de comunicación, a periodistas profesionales en ese. Entre otros de los cambios de última hora, se clarificó que los medios de comunicación podrán publicitar medidas de moderación con hasta 5 grados de alcohol y también que los anunciantes particulares deberán distribuir de forma equitativa la pauta publicitaria en medios regionales o locales. El texto, que también mantiene la profesionalización de los periodistas, será remitido al Pleno para su debate. La Asamblea tiene plazo hasta el 13 de diciembre para aprobar las reformas a la Ley de Comunicación. Informó Carolina Basante. Y en el complejo militar de La Recolecta, el Ministerio de Defensa presentó a los nuevos comandantes de las Fuerzas Armadas. Jarrín, en su discurso, ratificó la necesidad de reinstitucionalización de las Fuerzas Armadas. Inicio de semana, inicio de funciones de los nuevos comandantes de las Fuerzas Armadas. El ministro de Defensa, Osvaldo Jarrín, fue el encargado de dar la bienvenida a los altos oficiales. El general Roque Moreira es el flamante jefe del Comando Conjunto. Necesitamos un liderazgo eficaz que se fundamente en la disciplina, que no es otra cosa que dar órdenes fundamentados en la razón y en las leyes. En su discurso, Moreira fue directo en señalar que no tolerará la indisciplina y a los malos uniformados. Esto en referencia a los 41 militares en servicio activo procesados por delitos como narcotráfico y presuntos vínculos con el crimen organizado. Seremos inflexibles con quienes atentan contra su honor, con los que fomentan la indisciplina, con aquellos que mancillan nuestro uniforme. Todos caminan en la misma dirección. El ministro Jarrín anunció que la segunda semana de enero presentará una nueva ley de personal y disciplina de las Fuerzas Armadas. No puede existir dentro de la institución que en los diferentes niveles de mando, desde cabo, sargento, suboficial, subteniente, capitán, hasta general, no se pueda llamar la atención a un subordinado porque enseguida se tiene la demanda legal por daño moral. En el evento militar también fueron presentados los nuevos comandantes de la Fuerza Terrestre, Javier Pérez Rodríguez; de la Fuerza Aérea, Mauricio Campuzano Núñez; y de la Fuerza Naval, Darwin Jarrín Cisneros. Necesitamos recobrar la vigencia de una ley junto con la disciplina, la marcialidad, el ejemplo, la subordinación, la relación de mando. La posesión oficial del alto mando militar será en los próximos días. El acto castrense contará con la presencia del presidente de la República, Lenín Moreno. En Quito informó Iván Casamen. Es tiempo de contarles que la Asociación Víctimas del 30S solicitaron al Consejo de la Judicatura que se abra una investigación en contra del fiscal Galeano Balcázar,
Ellos señalan que dicho abogado los perjudicó en sus procesos judiciales. Veamos. Preocupados, así es como dicen estar los integrantes de la Asociación Víctimas del 30 de septiembre o 30S, pues aseguran que la Judicatura ha encargado la Fiscalía de Pichincha al doctor Galiano Balcázar, un abogado que según el gremio fue fundamental en algunos procesos en su contra. Por ello llegaron hasta las instalaciones de este organismo para pedir que se investigue su accionar. Este personaje es uno de los más nefastos fiscales que existió en el proceso del correísmo en contra del 30S. Dicen que el fiscal tuvo parte en causas emblemáticas de persecución, sustentando su defensa como rebelión armada. Este fiscal lo que hizo es reunir a toda la comitiva del gobierno, reunir a Gustavo Yal, reunir a Ricardo Patiño como testigos para sentenciarnos a nosotros, para juzgarnos injustamente. Por su parte, la vocal del Consejo de la Judicatura Transitorio, Angélica Porras, adelantó que pidió una reconsideración de la designación de Balcázar como fiscal provincial de Pichincha encargado, pues dijo que si bien es cierto estaba en el listado de elegibles, se encontraba en el número 50 por su puntaje, y que por esto ella se opuso a su designación. Yo he hecho un memorando pidiendo pues la reconsideración de esta designación para que se tenga en cuenta estos dos elementos. No siempre los mejores puntuados han resultado los fiscales adecuados. Hemos tenido problemas con algunos de los mejores puntuados. La coordinación directa del doctor Paul Reina con el Consejo de la Judicatura en todos los temas emblemáticos se hizo a través de este fiscal. En todo caso se va a analizar el tema. Si hay alguna circunstancia, algún hecho puntual, pues lo vamos a analizar. Además aseguran que ya han acudido a la misma fiscalía para que se investiguen a jueces y fiscales por la misma razón, pero que ahora esperan una respuesta por parte de la Judicatura. En Quito informó Andrea Orbe. Y 30 días más se ampliará la etapa de instrucción fiscal en el caso que indaga la muerte del policía Froilán Jiménez durante la revuelta del 30 de septiembre del 2010. Esta causa ahora será investigada como un asesinato y no una ejecución extrajudicial. Fue la jueza Lucía Ceballos quien aceptó la reformulación de cargos que solicitó la Fiscalía, que según varios elementos de convicción determinó que la muerte del policía no se trataría de un delito de ejecución extrajudicial, sino de un asesinato. Y lo que Fiscalía ha hecho el día de hoy básicamente es ganar 30 días más. Fiscalía lo dijo prácticamente en la audiencia de manera diáfana que los procesados, el mayor Nájera y el mayor Reina, no tienen participación en este delito. No es que Fiscalía está ganando tiempo, sino Fiscalía está enmarcando las cosas de una manera legal para que se lleven de manera correctamente jurídica. Por este delito, los implicados podrían pagar penas de hasta 26 años de cárcel. Y debido a este cambio, la etapa de instrucción fiscal se extenderá por 30 días. En los cuales aspira a tener más elementos para recopilar información que no pudieron recopilar en 8 años, y eso es lo misterioso, porque en 8 años no se sabe quién realmente disparó. Al final nosotros esperamos y tenemos plena convicción que va a terminar esto en un sobreseimiento en favor de los procesados. Pero para la familia del fallecido uniformado, pese a la solicitud de Fiscalía que desvincula al Estado en este caso, el gobierno de una u otra manera sigue teniendo responsabilidad. El expresidente Rafael Correa Delgado, y de acuerdo a las versiones que rindió el mismo coronel Luis Castro, manifestó de que recibió la disposición del ministro de Defensa Nacional para que se proceda a realizar la evacuación. Además señalaron al actual régimen, pues aseguran que hay información que el Ministerio de Defensa no ha entregado aún. Quedaría un caso en la impunidad por responsabilidad absoluta del señor Osvaldo Jarrín, es decir, es la persona que no ha remitido toda la información solicitada por un sinnúmero de ocasiones por parte de la Fiscalía General del Estado. Informó Carolina Basante. Es tiempo de contarles que la Mesa por la Verdad y Justicia, que investiga supuestos casos de persecución política durante el gobierno de Correa, ya tiene listo un primer informe. En enero se prevé que se entregue el informe final. Solo 247 casos de 1.100 que fueron presentados son los que se incluyeron en el informe borrador elaborado por los integrantes de la Mesa por la Verdad y Justicia, que investigan supuestos hechos de persecución política ocurridos en el gobierno de Rafael Correa. 300 reunían los requisitos que exigía la Mesa. Son alrededor de 247 casos los que tenemos la información definitiva. Según la vocal del Consejo de la Judicatura Transitorio, Angélica Porras, la investigación da como resultado que la persecución que se vivió en el país se dio de una forma sistemática, estructurada, y existió una persecución, según dijo,
brutal contra las personas que fueron procesadas. Estos elementos, sistematicidad, estructura, coordinación entre las diversas instancias del Estado y la fuerte reacción del Estado nos permiten considerar que sí estamos hablando de persecución política a través del sistema judicial. En la siguiente etapa, que se abrirá y que durará hasta el 28 de diciembre próximo, se hagan llegar todas las observaciones, tanto que las víctimas, organizaciones de derechos humanos y la opinión pública tengan el informe. Se tiene previsto que en enero próximo se entregue un informe final. Mientras tanto, se entregará un pedido oficial para que el Pleno del Consejo de la Judicatura Transitorio investigue administrativamente el comportamiento de 495 jueces y fiscales que participaron en los procesos judiciales denunciados. Se han identificado, de todos los casos que han sido denunciados, 492 jueces y fiscales que han actuado, y algunos inclusive tienen 48 menciones. En Quito informó Andrea Orbe. Y el Consejo Nacional Electoral presentó la guía que podrán utilizar los postulantes de las elecciones seccionales del 2019 para ejecutar sus planes de trabajo, requisito indispensable para la inscripción de las candidaturas. En mira de que las inscripciones de candidaturas para los comicios del 2019 se enmarquen en la normativa que exige la ley y cuenten con todos los requisitos, el Consejo Nacional Electoral presentó este lunes la guía para que las organizaciones políticas puedan ejecutar su plan de trabajo. En el que dirán, de acuerdo a sus competencias, se plasmarán de acuerdo a sus competencias qué es lo que le están ofreciendo en campaña y a lo que se comprometen con el pueblo ecuatoriano en el caso de ser electos. Para acceder a esta guía deberá ingresar a la página web institutocne.gov.es. Allí encontrará el link del curso en línea para la elaboración de planes de trabajo con varios módulos. Nos permite ir acompañando para que la elaboración del plan de trabajo sea muy técnico, sea muy bien pensado, pero a su vez que sea un trabajo amigable, posible. Aseguran que seguir este curso en línea no es obligatorio ni será vinculante dentro de este proceso electoral. Lo que sí es obligatorio es presentar el plan de trabajo como requisito indispensable para la inscripción de las candidaturas. Este plan de trabajo que será ingresado al Consejo Nacional Electoral en el momento que inscriba su candidatura no sean cumplidas, puede ser una herramienta que sirve inclusive para la revocatoria del mandato en el caso de no ser cumplido. En este marco informaron que hasta el momento existen 221 candidatos a nivel nacional inscritos para el proceso electoral del 2019. En Azuay, un total de 10, en Cañar 71, en Cotopaxi 46, en Guaya 57, en Imbabura 10, en Loja 2, Morona Santiago 4, Napo 14, Orellana 4. Culminaron haciendo un llamado a las organizaciones políticas a apresurarse con las inscripciones de sus candidaturas de forma responsable para evitar contratiempos en los últimos días de inscripciones. En Quito informó Adriana Rojas. Presta atención a esto. Representantes del Valle de Tandayapa denuncian que en esta zona se encontraría en peligro debido a un proyecto regional de agua potable que busca ejecutarle MAPS. Dicho lugar forma parte del Chocó Andino de Pichincha, declarado por la UNESCO como Reserva de la Biosfera. Le contamos. El Valle de Tandayapa está ubicado a pocos kilómetros de la capital de la República. Este bosque subtropical asentado en tierras de origen volcánico cubre la parte occidental de la cordillera de los Andes. Su río, que lleva por nombre también Tandayapa, según comenta el presidente de esta comunidad, estaría en grave peligro. En este momento el río está más o menos en torno a unos 100 litros por segundo. Lo que se quieren llevar son 62.17 litros por segundo. Eso nominalmente lo que está en los papeles. Y cuando Ortega dice llevar, se refiere al proyecto Sistema Regional de Agua Potable Tandayapa, que consiste en captar 2 ramales del caudal concesionado de 62.17 litros de agua por segundo para conducir el líquido vital a una nueva planta de tratamiento ubicada en Nanegalito. Pero durante la época de estiaje, este río puede llegar a tener 80, 75 litros por segundo, lo cual significaría dejar
al río con más o menos 10, 12, 15, 20 litros por segundo, lo que lo convierte en una sequía. Los efectos de colocar un tubo de varios kilómetros hasta llegar a la planta de tratamiento de agua, según Germán Carrión, persona que mora en este lugar, serían devastadores para el ecosistema. No solamente que se afecta, sino que lo paradójico es que quien pretende afectarla es la autoridad, es el órgano del poder público que ha declarado constitucional y legalmente que la prioridad es defender los recursos naturales. Este hombre con conocimiento de causa, pues en diferentes periodos de la historia del país ocupó cargos como Contralor del Estado, Presidente de la Corte Suprema de Justicia y Procurador del Estado, señala que los órganos del poder público pueden hacer solo lo que la ley les atribuye. En este sentido, dice, existen inconsistencias para ejecutar el proyecto de agua Tandayapa. Y una atribución del poder, de la ley es que nada de esto se puede hacer sin el conocimiento y consentimiento de la comunidad, fundamentado. Y aquí a nadie se ha consultado. Según sus habitantes, Tandayapa hace varias décadas fue parte de proyectos madereros y posteriormente con la reforma agraria transformó sus verdes bosques en pastizales, situación que contribuyó a la deforestación de la zona. Aseguran que aproximadamente hace 25 años renunciaron a esas actividades. Hoy en día, el Valle de Tandayapa se puede jactar de haber recuperado su capa boscosa gracias al esfuerzo de todos los que vivimos aquí y que hoy día sumamos sobre las 2.000 hectáreas que constituyen este valle. Por las razones expuestas, quienes viven en Tandayapa se oponen al proyecto que busca ejecutar la empresa pública metropolitana de agua potable y saneamiento de Quito. Sin embargo, al otro lado de esta problemática están 4 parroquias rurales, Nanegalito, Nanegal, Gualea y Pacto, que podrían salir beneficiadas. La posición de las dependencias oficiales y de los habitantes de estas zonas que no poseen suficiente recurso hídrico las conoceremos en nuestra próxima entrega. Tandayapa, la joya de la corona. Informó Javier Rosero.